Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Estamos en Colosenses, capítulo 1, versículo 24 y versículo 25. ¿Gozo en el sufrimiento? Sí, este no parece ser un mensaje muy popular, pero está entre las promesas de los hijos de Dios. Vamos a sufrir, vamos a padecer. Este mundo no es un lugar de paseo y de vacaciones, y mucho menos placentero para los creyentes. El apóstol Pablo comprendió el gozo que se obtiene al padecer, pero no porque sí, sino con propósito. Hoy vamos a volver a revisar este término, porque estuvimos hablando acerca del padecimiento de Cristo en la Escritura. Hoy nos toca ver cómo padecemos los creyentes. Laura Estrada en controles, mi nombre Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Vaya donde vaya, llevaré la fuerza de tu amor dentro de mí. Tomada de tu mano, renace mi esperanza, me abriga la confianza en ti. Vivir por ti, creer en ti, hace que el mundo sea distinto. Sé que estarás aún más allá cuando se acabe mi camino. Vivir por ti, sentirte así, volar contigo al infinito, saber que estás, que por tu amor no habrá final. Al cerrar los ojos pienso en por tu amor no habrá final.
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 24 y versículo 25. Bien, nos hemos detenido y brevemente hago un repaso sobre lo que consideramos el programa de ayer. El apóstol Pablo ha recibido gozo por el sufrimiento. Ha descubierto que el sufrimiento tiene un propósito, que no es el producto de una casualidad o de un padecimiento inútil y tonto, sin propósito, sino que hay algo, un plan pensado por Dios desde el principio de las edades. Para él, el padecimiento era el vehículo, el transporte, por el medio del cual Dios va a hacer conocer su mensaje. Se va a transformar en ministro de Cristo, se va a transformar en un comunicador de la palabra completa del Evangelio, de un formador de la iglesia, de un educador, por medio del padecimiento. Y ha encontrado gozo, porque lo que padece tiene y alcanza un propósito en otros. El gozo y el sufrimiento van de la mano para el apóstol Pablo. Él dice que en su propia carne está sufriendo lo que hace falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y esto no quiere decir que él está sufriendo con Cristo porque Cristo no terminó de sufrir. Cristo ya sufrió por los pecados del mundo y por sus pecados y los míos. Él ya completó la obra en la cruz del Calvario. Lo que el apóstol está diciendo es que la iglesia y los que van a ser completados y agregados a la iglesia se introducen por medio de su padecimiento, o lo que él vive como sufrimiento se traduce para otros como la oportunidad de ser la iglesia y de ser completos y maduros en el Señor. También vimos algunos pasajes muy interesantes que tenían que ver con el sufrimiento de Cristo. Dijimos que vine a sufrir de mano de los hombres, que había desde la eternidad ya un plan programado, no es un sufrimiento al azar, y que así lo debemos entender. También comprendimos algunos pasajes que nos hablan acerca de cómo el creyente, ante el sufrimiento, debe también requerir de sabiduría y presentar este sufrimiento delante de un juez justo, de Dios, el juez justo. Vimos el término padecer, que es el término pasco en el griego. Y allí nos fuimos a Mateo capítulo 16, verso 21, capítulo 17, verso 12 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Y también nos detuvimos sobre el padecimiento expiatorio, el padecimiento vicario, es decir, Él por el pecado nuestro. Y llegamos allí. Por lo que Él padeció, nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Ahora, nos vamos a seguir deteniendo en otros pasajes que hablan acerca del padecimiento del Señor, pero también nos detenemos sobre, y en el próximo bloque, los padecimientos de nosotros como seguidores de Cristo. Porque si hay una promesa, y dijimos y repetimos incansablemente, no es un mensaje popular, si hay una promesa para los creyentes es que en el mundo tendremos aflicción. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Está padeciendo? ¿Está sufriendo? Bueno, no es fruto del azar, casualidad o simplemente porque el diablo hoy quiere entretenerse con su vida. ¿Usted tiene un propósito? ¿Usted ha sido introducido como un vehículo para salvación de otros, para crecimiento de otros y para crecimiento personal también?
y usted está llamado a sentir gozo por lo que padece. Pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Detrás del padecimiento del apóstol Pablo hay una ministración. Detrás del sufrimiento del apóstol Pablo hay una administración encomendada, una tarea por cumplir en la labor de Dios. Detrás del sufrimiento de Pablo está el que cumplidamente anuncie la palabra de Dios. El verbo que utiliza la Escritura para el padecimiento es el verbo pasco, que significa sufrir un dolor, sufrir una injusticia. Pero también hay un verbo que aparece como propaco, que significa padecer, pero en el tiempo pasado. El apóstol Pablo también lo utiliza a este verbo en alguna oportunidad allá por la carta de Tesalonicenses. Y también sun pasco
que significa sufrir con o sufrir acompañando al otro o adherir al sufrimiento de otro. Pablo lo utiliza cuando se refiere allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, que se duele juntamente con aquel que padece. Sun pasco, sufrir con. El término pasco, sufrimiento, aparece también como una promesa para los seguidores de Cristo. Y yo voy a insistir sobre esto. Este es el mensaje menos popular que escuchamos últimamente en nuestro cristianismo. Pero por dejar de proclamarlo y de anunciarlo, hemos formado una cantidad de creyentes incautos, desprevenidos, sin el alerta, sin estar pendientes o aprovechar el sufrimiento y el padecimiento. Los creyentes en el día de hoy lo que hacen es reclamar el sufrimiento. Y Dios, ¿por qué a mí me toca pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? ¿Acaso tú no prometiste esto y aquello y lo demás? Creyentes que refunfunamos delante de Dios, que reclamamos, que hacemos ignorantemente una protesta porque no entendemos el sufrimiento o el para qué de los padecimientos a causa de Cristo. Y la Iglesia se ha encargado últimamente de hablar de tantas promesas y bendiciones y de prosperidad y de sanidad y de liberación, y todo esto es cierto. Es verdad todo eso para los creyentes, pero también es cierto que van a venir los días malos. También es cierto que el creyente tiene que padecer. El carácter se fortalece y se forma a partir de los padecimientos, no a partir de las bendiciones. Nadie ha cambiado su mal carácter cuando usted lo ha premiado con $1 millón. Pero seguramente va a considerar si sigue terco, parco y con mal humor a partir del hambre y a partir de la necesidad. Seguramente va a cambiar. No se va a endurecer, ¿verdad? Bueno, vamos con algunos pasajes para hablarnos acerca de los sufrimientos de los creyentes. Hechos capítulo 9, versículo 16. Hechos capítulo 9, verso 16. Dice en palabras del Señor: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le está hablando a Ananías. Acaba de tener un encuentro con Pablo en el camino. A causa de la luz y el resplandor de la presencia del Señor, Pablo ha quedado ciego. Y viene a tientas y de la mano de uno para encontrarse con Ananías. Y el Señor le dijo, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo adquirió gozo, dijimos, en el padecimiento. Y desde un comienzo y desde el llamado del apóstol era una promesa para él que iba a sufrir a causa del nombre de Cristo. Interesante, ¿verdad? No hay para el apóstol Pablo promesas de que va a vivir en hoteles de 5 estrellas, que su nombre va a aparecer en los grandes carteles y anuncios de los medios de comunicación de la época. No dice que hay una limusina esperándolo en la puerta de las iglesias cuando él termine de predicar, ni tampoco le está hablando de que se va a llenar de dinero por los pactos, las promesas y las palabras selladas de los creyentes cuando él hable. El Señor dice, yo le voy a mostrar a cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aunque él va a predicar y él va a anunciar el mensaje de salvación. No parece ser una promesa general, ¿verdad? Parece ser un caso específico del apóstol Pablo.
pero será el apóstol Pablo el único que está llamado a padecer. Nuestra pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Busco en oración cada mañana y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy. Quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Y quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Yo sé que muchos años lloraste a mi lado, te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volví a hacer. Pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba, y tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Estamos acá en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Gozo en el sufrimiento. Los creyentes estamos llamados a este pasco, al padecer, al sufrir. No es el mensaje más popular, pero es lo que dice la Escritura. Estamos llamados al padecimiento a causa de Cristo y a causa de su obra. Vamos a ir a algunos versículos más. Recién consideramos el sufrimiento específico del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 16. Allí el Señor le dice a Ananías: yo le voy a mostrar, le voy a enseñar lo que es necesario sufrir, pasco, padecer, a causa de mi nombre. Y nos fuimos a la pausa con esta pregunta: ¿era un derecho reservado, legítimo, único, una promesa solamente para el apóstol Pablo? Bueno, acompáñenme en la lectura a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas
aflicciones que vosotros también padecéis. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El apóstol se está refiriendo a los creyentes de Corintio. Ha encontrado que las aflicciones, pero también las consolaciones, han servido para consolar y para salvar a los corintios. Y dice algo más. Ustedes también han sufrido las mismas aflicciones y padecen lo mismo que nosotros. ¿Qué abundaba en el apóstol Pablo? ¿Qué abundaba en esta iglesia de Corinto? ¿Qué abundaba en los creyentes? Las aflicciones. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Qué contrario al mensaje que a veces escuchamos. No abundaba una cuenta bancaria en Suiza, no abundaban propiedades, no abundaba prosperidad económica, abundaban las aflicciones de Cristo. Algo bien diferente, ¿verdad? ¿Qué mensaje es el que a veces comunicamos en el púlpito? No preparamos a la gente para el sufrimiento, no le damos propósito al sufrimiento. Lo preparamos para recibir una tremenda y gran bendición, pero esto es solamente parte del Evangelio. El sufrimiento también es lo otro que debe predicarse, lo que debe anunciarse. Gálatas capítulo 3, versículo 4 dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Estamos hablando ya no de Corinto, estamos hablando de la iglesia de Galacia. Los Gálatas han padecido y están padeciendo también. ¿Es en vano el padecimiento?, dice el apóstol Pablo. No es en vano lo que padecen los creyentes. Y podemos seguir a otro pasaje. Acompáñeme a Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29, donde aparece también esta doctrina del padecimiento. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿A qué ha sido llamado el creyente? A la fe. Sí, a la fe, a que creamos en Él, pero también que padezcamos por Él. Como ve, el apóstol Pablo está enseñando una doctrina muy fuerte, y es la doctrina del padecimiento. Una promesa que va a recorrer a cada uno de los creyentes, si es que en verdad vivimos vidas piadosas. Ahora, si los creyentes nos confundimos con el mundo y vivimos una vida muy parecida a la del mundo, seguramente no vamos a encontrar padecimiento, sino todo lo contrario. Placer, aprobación de los demás, etc. Cosas que son contrarias a lo que se espera de nuestra nueva naturaleza, porque somos nueva criatura en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Y por qué fueron imitadores? Fíjese, pues habéis padecido de los que son de vuestra nación, de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas, las iglesias, padecieron de los judíos. Está hablando a Tesalónica. Ya no es Corinto, ya no es Galacia, ahora es Tesalónica. No es Filipo, es Tesalónica. ¿Qué dice a los hermanos de Filipo? Dice que
ellos han venido a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, porque han padecido lo mismo que los demás. Y hay otros muchos pasajes más en la Escritura. Segunda de Timoteo 1:12, Primera de Pedro 3:14 y 17, Primera de Pedro 5:10, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Hay una identificación del creyente con Cristo, y es en el padecimiento. Nuestra pausa, hay mucho más de Originales Bíblicos y usted. Los Originales Bíblicos y usted. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios.
El padecimiento debe llevarnos al gozo. El padecimiento es el vehículo por medio del cual Dios nos lleva a lugares, a situaciones donde podemos ministrar a otros y hacer correr la palabra de Dios. Esto es lo que debemos aprender. Hemos estado viendo varios pasajes. En la Escritura el padecimiento no es exclusivo del apóstol Pablo o de los primeros discípulos o de algunos apóstoles. El padecimiento es para los seguidores de Cristo, es una promesa, y hemos pasado por la iglesia de Corinto, de Galacia, de Filipos, de Tesalónica, y vamos a ir a una última iglesia para completar. Hay una cantidad enorme de versículos, pero es interesante esta promesa dada a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y dice así, a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El sufrimiento, el padecimiento, trae una preciosa corona, y es la corona de la vida. ¿Cómo se alcanza esta corona? Bueno, estando firmes y fieles hasta la muerte. El padecimiento viene a sacudir la fe. El padecimiento viene a confrontar la fe. El padecimiento nos ayuda a sostenernos firmemente de lo que decimos creer. O también nos vendrá a sacudir para ver si flaqueamos y abandonamos esa fe. Lea conmigo un pasaje realmente revelador en cuanto al padecimiento, y está en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Primera de Pedro 4:1. Ya no es Pablo, no es la doctrina paulina, porque usted me dirá, bueno, el apóstol Pablo lo único que sabía hacer era lamentarse, hablar del sufrimiento, del hambre, de la persecución, de la desnudez. ¿Era solamente el apóstol Pablo el que había entendido así? ¿Transmitía él una parte del evangelio que era solamente sufrimiento? ¿O qué dicen los otros apóstoles? Bueno, recién hablamos acerca de Juan, el discípulo amado. Y ahora nos detenemos en Pedro. Y Pedro dice así. Primera carta de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es decir, sufrimiento en la carne. Pues quien ha padecido en la carne termina con el pecado. Es increíble este pasaje. El padecimiento nos ayuda a terminar con el pecado. Para no vivir el tiempo, dice en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿A dónde nos lleva el padecimiento y el sufrimiento? A la voluntad de Dios. A vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las concupiscencias de los hombres. Y termina diciendo Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos
y a los muertos. Si usted no está padeciendo y sufriendo a causa del Evangelio y del nombre de Cristo, tenga mucho cuidado. Puede estar siendo contado entre estos que andan en el mundo en sus lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Puede que usted esté corriendo con ellos en el mismo desenfreno, en la misma disolución, en las mismas cosas. Ahora, si usted está padeciendo a causa de Cristo, puede que usted esté en buen camino. Puede que esto fortalezca su fe. Puede que esto termine con el pecado en su cuerpo de carne. Puede que esto lo haga entrar en la perfecta y lo haga andar en la perfecta voluntad de Dios. Última pausa en Originales Bíblicos y usted. Los Originales Bíblicos y usted. I'll worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. I'll live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love, and how far you would come if ever I was lost. And you said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. Worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. I'll live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love, and how far you would come if ever I was lost. And you said that all you feel from me is undying love, that you showed me through the cross. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Palabras del apóstol Pablo. Estamos acá en Colosenses 1:24 y estamos cerrando nuestro programa del día de hoy. ¿Qué vamos a ver en el programa de mañana? Bueno, Dios mediante, vamos a ver que uno padece por la causa de Cristo y hay que tener cuidado porque a veces padece por malos motivos o por consecuencias de algo malo en nosotros. Uno como creyente puede padecer físicamente por otros, puede padecer también como resultado del poder demoníaco. Uno también puede padecer en sueños por malos tratos. Uno puede padecer incluso por la propia naturaleza
cuando va en contra de los hijos de Dios. Bien, todo esto lo vamos a compartir, Dios mediante, en nuestro próximo programa. En controles, Laura Estrada, mi nombre, Rubén Herrera. Bendiciones y hasta nuestro próximo Original Bíblico. ¿Y usted? Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.